En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santo Tomás, ruega por nosotros. Bien, en este último video queremos hablar sobre la prolongación, lo hemos llamado así, de la doctrina de percepción y pensamiento en el libro Dal essere al esistente. Porque de alguna manera, en el libro Dal essere al esistente, lleva la doctrina de percepción y pensamiento a un nivel de mayor profundidad. Bien, resumimos brevemente la doctrina, el argumento de percepción y pensamiento. En primer lugar, el objeto de percepción es uno. Una manzana, un bosque. Uno. Pero se presenta en multitud de planos objetuales. Es una manzana, pero al mismo tiempo hay colores, hay formas, hay contenidos de valor, rico, alimenticio, manzana. El objeto se presenta entonces en diversos planos objetuales, a pesar de ser un solo objeto. Estos planos objetuales, que son distintos, inderivables, no es que una forma es una combinación de colores, no. Una combinación de colores da nuevos colores, ¿sí? Rojo y amarillo da anaranjado, no da redondo. Entonces son inderivables uno del otro, pero se deben integrar en una unidad. Y esto se hace, esta integración en una unidad, se hace según el principio de complementariedad y emergencia. Siempre tenemos dos que se complementan, pero se complementan en modo tal que aparece una emergencia. Y al aparecer esa emergencia, tenemos que se complementan y aparece una emergencia. Y aparecer una emergencia, tenemos que se complementan y aparece una emergencia. Y así se va subiendo, integrando todos los planos, según este principio de complementariedad de emergencia. Así, los sensibles propios me permiten ver los sensibles comunes. Los colores, por ejemplo, me permiten ver las figuras, el movimiento. Pero una vez aprendido los sensibles comunes, estos me ayudan a ver a los sensibles propios. Entonces, yo tengo rojo y blanco, pero una vez visto el redondo, que es un redondo rojo sobre un fondo blanco, una vez visto el redondo, me permite ver mejor cuándo termina el rojo y cuándo comienza el blanco. Entonces, los sensibles propios me ayudan a ver los sensibles comunes, pero una vez visto los sensibles comunes, estos me ayudan también al ver los sensibles propios. Entran en complementariedad, propios y comunes, hasta que se forma esa unidad que es la Gestalt, ¿no? O fantasma de imaginación, los menciona algunas veces Fabro. La complementariedad entre los sensibles propios y comunes forman una unidad formal
que en correspondencia con las afecciones del sujeto hacen emerger el sensible per accidens. ¿Sí? Esta unidad de sensibles propios y de común me afectan a mí de un modo particular. Entonces tengo hambre y aparece la misma unidad formal y no siento más hambre. Y esto 100 veces tengo hambre, la misma unidad formal de sensibles propios y comunes y no tengo más hambre. Al final digo mamá. Evidentemente es necesario para lograr esto adquirir un hábito. No se hace la primera vez. Y este hábito se llama esquema perceptivo. Con el esquema perceptivo siento solo los sonidos de los pasos, tiqui, 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 y me pongo contento porque sé que mi mamá consolará mis lágrimas. Entonces es así. Bien, pero se da esa complementariedad y emergencia. Una vez aprendido el sensible per accidens, mamá, este me ayuda a aprender mejor la unidad formal, de modo tal que el sensible per accidens y la unidad formal entran en complementariedad. Y así yo veo mejor la figura porque sé que es una manzana, o sé que es un hombre, o sé que es una A, ¿no? Entonces ya le doy un significado. Y entonces veo mejor la figura, y entonces veo mejor los colores, ¿no? Entran en complementariedad el sensible per accidens con el sensible per se. Esta complementariedad se fuerza sobre el intelecto, hace emerger el contenido inteligible, madre. No es solamente mamá sensible per accidens, ahora es mamá concepto universal. Y la complementariedad entre el conocimiento sensible y el conocimiento inteligible hace emerger el conocimiento intelectual del singular. Bien, entonces todo esto se da según una complementariedad y emergencia. Estos esquemas perceptivos, núcleo del conocimiento sensible, se forman con la experiencia y también con la experiencia se ponen a prueba. Y así van creciendo. Por ejemplo, ahora mi mamá no me consuela, me está retando. Comprendo que debo madurar. No puedo seguir llorando como un nene a los 23 años. El esquema se desarrolla entonces. La mamá no solamente me da de comer, la mamá no solamente me consuela, mamá me educa, me fortalece. ¿No? Se van evolucionando estos esquemas perceptivos. Lo importante es comprender bien el principio de complementariedad y emergencia. Esto lo vamos a repetir al final. La complementariedad entre los sensibles propios y comunes no es suficiente de por sí para la emergencia del sensible per accidens. Para la emergencia del sensible per accidens, a la complementariedad de los sensibles propios y comunes se debe sumar una fuerza del sujeto, que es el deseo de la persona, provocado por sus afecciones y su tendencia natural. No es suficiente la complementariedad entre el sensible propio y el común para que surja mamá, sino que a esa complementariedad, sí, se debe sumar las afecciones y los deseos del bebé. Entonces, ¿cómo era que surgía el sensible per accidens? No solamente por esa unidad formal o fantasma de fantasía, o llamémoslo como sea, Gestalt, ¿no? Esa estructura bien definida, formal, de sensibles propios y comunes, ¿sí? Figuras, movimientos, colores, ¿no? Todo a nivel de sensibles per se, sino que el bebé tiene hambre y fuerza para saciar esa hambre, ¿no? Tendencia, deseo, y entonces hay toda una fuerza del sujeto, toda una tendencia natural del sujeto que hace
surgir el sensible per accidens, que es objetivo, es objetivo. Pero es gracias a toda una fuerza del sujeto que ese sensible per accidens es conocido. Entonces, no solamente la complementariedad sensible común, sino que tiene que haber algo del sujeto, una fuerza del sujeto, que haga surgir el sensible per accidens. Entonces siempre, complementariedad, muy bien, todo perfecto, pero la emergencia se da gracias a una complementariedad objetiva, pero a una tendencia y fuerza subjetiva. Nótese entonces cómo para la emergencia es necesaria una complementariedad objetiva, pero también una fuerza subjetiva. Bien, percepción y pensamiento, muy lindo. Un problema particular, ¿cómo diferenciamos en el momento perceptivo si el contenido que se presenta corresponde a un objeto real o a una ilusión? ¿Será una ventana o un cuadro? A mí me parece ver un cuadro, pero cuando me voy a asomar, ¡pum!, me golpeo la cabeza contra la pared. Perdón, a mí me parece ver una ventana, pero cuando me voy a asomar por la ventana, ¡pum!, me golpeo la cabeza contra la pared y me doy cuenta que era un cuadro súper bien pintado. Entonces no era un paisaje real, era una ilusión, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? El esquema perceptivo no me cerró, porque según el esquema perceptivo yo tengo que poder asomar la cabeza y no la pude asomar, me golpeó. Entonces, como el esquema perceptivo no funcionó, o lo adapto, ¿sí? Habría que verlo, pero en este caso no es que lo adapto, sino que me doy cuenta de que no es real, sino una ilusión lo que estoy viendo. Entonces, ¿cómo distingo objeto real de ilusión? Realidad de apariencia. ¿Cómo le doy valor de realidad a lo que estoy viendo? Percepción y pensamiento responde: en el objeto real hay una coherencia entre el esquema perceptivo y la actuación del sentido externo. Por ejemplo, veo un hombre con dos cabezas. No corresponde al esquema, es entonces una ilusión. Seguramente es la cabeza de un hombre que se asoma detrás de otro. Por consiguiente, la existencia o realidad del contenido se aprende por la coherencia del contenido mismo, supuesto el acto de los sentidos externos. La coherencia del contenido con el esquema perceptivo, ¿no? Por eso lo juzgo coherente, porque se adapta al esquema perceptivo y con la actuación de los sentidos externos doy valor de realidad. Pero acá no es objeción, está todo bien, pero falta algo. La mera complementariedad entre el esquema perceptivo y los sentidos externos y el acto de los sentidos y los actos del sentido externo no es suficiente para justificar la emergencia de la presión de la existencia. Debe haber una fuerza subjetiva que se sume a esta complementariedad. Debe haber, ¿no? Debe haber una fuerza subjetiva que se sume a esta complementariedad. Así como está la fuerza subjetiva que se suma a la complementariedad de propios y comunes, per se propio y per se común, complementariedad, fuerza subjetiva, deseos, apetito y sensible per accidens, fuerza subjetiva. Así también tiene que haber una fuerza subjetiva que se sume a la complementariedad de actos de los sentidos externos y coherencia del esquema perceptivo para que el sujeto aprenda así la cosa como real. ¿De dónde sale la distinción real-ilusión? ¿Y por qué la fuerza para dar realidad
a las cosas, ¿no? ¿De dónde sale eso? Bien, esta fuerza subjetiva no estaba señalada en percepción y pensamiento. Percepción y pensamiento justificaba la veracidad de la aprehensión de la existencia, ¿sí? Por todo el esquema y los actos y demás cosas, pero no la fundaba. Sí, la existencia que yo aprendo es real, está muy buena. Y la aprendo porque veo la coherencia del esquema perceptivo con los datos del sentido externo, todo perfecto, pero ¿y la fuerza del sujeto que tiende, de dónde sale para buscar, para aprender esa existencia? Sí, la justificamos en el sensible per accidens, ¿sí? Porque son los deseos del bebé a satisfacer sus necesidades. Bien, pero esta fundación, el descubrimiento de esta fuerza subjetiva que, sumada a la complementariedad del esquema perceptivo con los actos de los sentidos externos, me da la aprehensión de la existencia de la cosa. Esta fuerza subjetiva viene explicada o es explicada en Dall'essere all'esistente. Por eso vamos ahora a la doctrina de Dall'essere all'esistente para ver esta fuerza del sujeto que, sumada a aquella complementariedad, me da la emergencia de la aprehensión de la existencia. Bien, y vamos a la doctrina del Dall'essere all'esistente. Lo primero que concebimos es ente, ¿sí? De Veritate 1.1, estamos absolutamente todos de acuerdo. Lo primero que el intelecto concibe, en la cual todas las otras concepciones del intelecto se resuelven, eso es el ente. Bien, ente, como primum cognitum, es trascendental. Cuando digo que lo primero que el intelecto concibe es ente, no me estoy refiriendo a un ente particular como esto, ¿no? Sino al ente como trascendental. Justamente por ser trascendental, todo se resuelve en él. Ente, ¿sí? Que es diverso. Estos son dos entes diversos. Sin embargo, los dos son ente, ¿sí? El trascendental. Ente, hablamos del trascendental, es id quod habet esse. Por eso la aprehensión del primum cognitum implica la aprehensión del esse. O del ens esse, otra nomenclatura que le da Fabro. Porque es ente y acto. ¿Está? Este primum cognitum, que implica la aprehensión del esse, porque si yo aprendo ente y como ente es id quod habet esse, aprendo esse, no se trata ese esse del primum cognitum del esse ut actus como acto de la esencia, composición real, eso es al final de la metafísica después de haber estudiado 500 años. Esto no, este esse, primum cognitum, ens esse, lo aprende cualquiera que anda por la calle. El bebito, cuando ya despierta su inteligencia, lo primero que aprende. Tampoco es el esse in actu, como la esencia en acto, ¿sí? Esto es un vaso real en acto, esse in actu, ¿no? Diverso al vaso solamente pensado. No. Sino que es simplemente la aprehensión del acto
en su posición absoluta. Es lo primero. Es tan primero que no lo puedo distinguir de otro, porque todo otro está resuelto en él. Hagamos suposición que nosotros somos un ojo, que vemos color nada más, color. No existe otra cosa que no sea color. Lo único que conozco es color, nada más. No conozco otra cosa que no sea color. Conozco, sí, blanco, conozco rojo, conozco amarillo, conozco verde. Distingo un color de otro, pero no hay nada que yo pueda distinguirlo del color. Color y sonido, no, es todo color y es lo único que conozco de color. Bueno, nosotros así también, ente, acto, ¿no? Y todo lo que pensamos lo pensamos como ente, porque ese es el acto, ¿no? Volvamos ahora entonces a nuestro problema de diferenciar realidad de apariencia, habiendo recordado esto del primum cognitum, que es el ens, el trascendental, ente. Ese ens ese. Bien, volvamos. Decir que un ente, ahora ya no hablo más del primum cognitum, ente, sino un ente. Ya esto es particular, ¿eh? Decir que un ente, el ente particular, es real y no un contenido meramente aparente, es vincular dicho ente particular con el primum cognitum, es decir, con el ser, con el ens esse. Decir que este ente particular es real es decir que el trascendental está en él. Cuando digo esto es un ente, vinculo el particular, este ente, con el trascendental ente. El fundamento es entonces el trascendental. Lo que me hace decir que esto es un ente es la presencia del trascendental fundante en él. El ente particular es fundado por el trascendental. Como conclusión, cuando yo digo esto es un ente real, vinculo el particular con el fundamento trascendental. Cuando digo esta es una ilusión, desvinculo el particular con el fundamento trascendental. Claro, siempre el fundamento trascendental está, pero el fundamento trascendental está fundando un cuadro, no una ventana, ¿no? No puede no estar el fundamento trascendental, pero ventana no, es cuadro. Entonces, cuando yo doy valor de realidad a una cosa, es porque le estoy vinculando a ese particular el trascendental. La afirmación de existencia, que es verdad, se funda, como dice, percepción y pensamiento, en la coherencia del esquema perceptivo con los actos del sentido externo, de eso no se discute, está todo perfecto, pero esa afirmación de existencia se reduce a vincular el particular con el trascendental, a vincular el dato o contenido con el acto, con el ser. La pregunta es entonces, ¿cómo? ¿Sí? Entonces esto fue, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos recordando metafísica y estamos ahora vinculando la metafísica con lo que vimos de percepción y pensamiento. La pregunta es entonces, ¿cómo se aprende esa síntesis trascendental y particular? ¿Cómo yo digo, el trascendental está en este particular? ¿Cómo los vinculo para darle valor de realidad a este particular y no decir que es una apariencia? Bien,
no en modo simple, uno en el otro, el particular en el trascendental, porque solamente Dios puede conocer la síntesis trascendental particular en un principio simple y supremo. Esta frase es muy metafísica. Dios puede ver en el ser todos los entes. Es más, los ve en sí mismo. Ve en sí mismo todas las cosas. Pero a nosotros no nos da. Cuando nosotros conocemos el trascendental, no vemos en el trascendental todos los particulares. Porque el conocimiento que tenemos del trascendental es muy periférico. Cuando Dios conoce el ser, en el ser ve todas las virtualidades del ser y entonces puede conocer en el ser todas las cosas. En cambio nosotros, cuando conocemos el ser como primum cognitum, pero nada. No vemos todas las virtualidades. Justamente porque no vemos todas las virtualidades es que el conocimiento del ser primum cognitum me despierta el deseo de ir conociendo particulares, porque justamente es como un conocimiento incompleto que yo tengo. Yo veo lo fabuloso del ser, pero no veo nada, porque lo veo como mero trascendental, pero no como realizado. Entonces veo las virtualidades del ser y me despierta ese hambre para verlo no como trascendental. No me alcanza ver el ser como trascendental, no me sirve de nada. Yo quiero el acto real, concreto, realizado. Entonces veo el trascendental y busco el real. Pero el real de esa trascendentalidad, no el real de este porotito que tengo acá que es re chiquitito. Entonces sí, voy conociendo cosas, buscando el ser en acto. Buscando el ipsum esse. Yo busco el ipsum esse cuando veo el esse trascendental. Y ese hambre de ipsum esse me hace ir viendo los particulares chiquititos, ¿no? Pero bueno, la cuestión, me adelanté, es que yo viendo el trascendental, en el mero conocimiento del trascendental, no veo todos los particulares. Y entonces, ¿cómo es que los unifico? Si en el trascendental no veo este particular, ¿cómo es que los meto juntos y los sintetizo diciendo que es real? La única posibilidad de aprender la síntesis acto-contenido trascendental particular es que el sujeto haga una propia síntesis, subjetiva. Porque no lo puedo conocer en simplicidad como hace Dios. Entonces yo hago una propia síntesis subjetiva que me permite conocer esa síntesis objetiva. Esta realización de esta síntesis subjetiva es una emergencia que implica la complementariedad, sí, entre el esquema perceptivo y el acto del sentido externo, como dice en Percepción y Pensamiento, pero dicha complementariedad no es suficiente para justificar esa emergencia, sino que tiene que sumarse una fuerza del sujeto. Esa fuerza del sujeto, que ya lo hemos adelantado, es el deseo de aprender el ser con mayúscula, no como mero trascendental, sino como actual. Cuando aprendo el ser en un ente, me doy cuenta que de que el ser trasciende al ente chiquitito que yo estoy viendo. Yo veo acá un ente, aprendo el ser y veo el ente y me doy cuenta que el ser trasciende, ¿no? Yo en este ente veo el ser, pero el ser que veo trasciende este mismo ente y entonces me da hambre, deseo de seguir.
Me despierta el deseo del encuentro con el ser con mayúscula. Esta fuerza subjetiva es la que hace emerger la aprehensión de la existencia del ente particular gracias a la complementariedad, ¿no? Es el deseo metafísico, ¿no? El bebé tiene deseo de comer y entonces dice mamá, bueno, pero no. Después tenemos el deseo metafísico de llegar al ipsum esse, de llegar al trascendente, no al trascendental. Bien. De ahí el título del libro, Dal essere all'esistente, es decir, que del ser como primum cognitum afirmo el ente particular, el existente, por ese deseo que yo tengo de encontrar el acto realizado. Yo aprendo el acto como trascendental, tengo el deseo de verlo realizado y entonces esa fuerza que tengo, ese deseo, me hace aprender, me provoca la emergencia y me hace aprender la existencia del existente, la realidad, digamos mejor así, del existente. Se trata entonces de una síntesis hecha por el sujeto que me permite conocer objetivamente la síntesis objetiva de acto y contenido. Esta síntesis subjetiva, la subjetiva, vamos a agregarle subjetiva, es llamada por Fabro fe espontánea. Chao. ¿Por qué se llama fe? Bueno, esto es un temazo. Hay que leer todo el libro, ayudaría mucho, ¿no? Nosotros estamos así viendo un pequeño resumencito. ¿Por qué se llama fe? Porque si bien me permite arribar a una verdad objetiva, porque realmente me permite arribar a la verdad objetiva del real concreto como real, tiene su fundamento en una fuerza del sujeto, ¿no? A los que le choca que esto se llame fe es porque no tienen del todo meditado el hecho de que la fe es una fuente de conocimiento objetivo, recontra súper objetivo. La fe es fuente de conocimiento objetivo. Lo que pasa que implica, la fe, un empeño del sujeto de saltar hacia el objeto. Y no un mero estar sentadito pasivo que el objeto te entró. No, implica una fuerza. Una fuerza. Entonces es eso. Eso es lo que quiere decir Fabro. Hay una síntesis, una complementariedad entre esquema y acto del sentido externo, pero yo aferro el objeto real gracias a una fuerza del sujeto de aferrar el objeto. Y esta fuerza del sujeto de aferrar el objeto, claro, que está el requisito en la línea del contenido de la coherencia entre el acto del sentido externo y el esquema perceptivo. Eso es así. No aferro estupideces, aferro realidades. Pero aferrarlo es por esa fuerza que tiene el sujeto de aferrar, de conocer objetos, porque yo, como aprendí el primum cognitum,
Tengo esa fuerza de aferrar la realidad. Quiero aferrar la realidad. Tiendo a aferrar la realidad. Tengo hambre de realidad, ¿no? Y entonces por eso quiero salir de mí hacia la realidad. Y cuando yo veo la coherencia, ahí la aferro. Pero por una fuerza del sujeto. No es inventada por el sujeto, es objetiva. Pero es por una fuerza del sujeto. Entonces la llama esa fuerza del sujeto, ese empeño del sujeto. Yo aferro realidades, pero si las busco, no si soy perezoso y me quedo durmiendo, las tengo que buscar, ¿no? Por eso es todo un empeño del sujeto. Y por eso, como es un empeño del sujeto, es fe. Porque fe es ese salto del sujeto hacia la realidad del objeto. Hacia la realidad del objeto, no de una invención subjetiva, ¿eh? Pero es igual un salto que el sujeto pega. Y por eso lo llama fe, porque si bien me permite arribar a la verdad objetiva, tiene su fundamento en una fuerza del sujeto, en un empeño. No se trata de la fe voluntaria. La fuerza de esta síntesis subjetiva de fe espontánea no viene de la voluntad, sino de la tendencia natural del hombre, alimentada por la inmediatez del trascendental, el primum cognitum, y por el deseo de conocer el trascendental, pero no como trascendental, sino como actual realizado. Un deseo infinito por la apertura infinita del trascendental, porque el ser se me presenta como una posibilidad infinita que ningún particular me puede saciar. La fe espontánea toma su fuerza del deseo de arribar al ser con mayúscula. Y cuando la fe espontánea no sea suficiente, aparecerá la fe ya refleja natural. Creeré en lo que me dicen mis padres, en lo que me dicen los libros de historia, en lo que me dicen, porque el deseo que tengo de aferrar el ser no me alcanza mis propias fuerzas, y entonces hago ese acto de fe ya no espontáneo, natural. Si no lo queremos llamar fe, no lo llamemos fe y dejemos fe para lo voluntario. Pero lo importante es comprender que es la fuerza del sujeto que salta hacia la realidad del objeto, buscando ese ser y no un mero pasivo que el ser entra, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente está en la línea del acto. Si estuviese en la línea del contenido, ¿no? Podría ser meramente pasivo, pero está en la línea del acto. Entonces tiene que saltar hacia, ¿no? Bien, y cuando esa espontaneidad, si no la quieren llamar fe, no la llamemos fe, pero cuando esa síntesis espontánea no alcance para aprender todo el ser que yo tengo hambre, voy a pasar a la fe refleja, natural, y cuando ésta no sea suficiente, aparecerá por gracia de Dios la fe teológica, ¿no? Entonces esa búsqueda de Dios que nosotros tenemos, natural, el deseo natural de conocer a Dios que nosotros tenemos, de alguna manera nos lleva, cuando el hombre está bien dispuesto, a la fe por gracia de Dios. En resumen, lo primero que yo conozco es el ser, ¿sí?, del primum cognitum. Este ser se manifiesta como trascendente, pero no me sacia conocerlo como trascendental. Lo quiero conocer como actual. Surge así en el hombre una fuerza interior hacia el ser que me hace conocer los entes particulares, ¿no? Pero esa fuerza que me hace conocer los entes particulares no se sacia en los entes particulares, y entonces yo voy a tener que pegar el salto al absoluto mediante el acto de fe teológica. Percepción y pensamiento me decía que a estos entes particulares llegaba por la percepción de existencia. Eso es verdad. Pero esa persuasión de existencia, de percepción y pensamiento, me justifica la veracidad de la aprehensión del ente particular
al haber coherencia entre los datos actuales con el esquema perceptivo, pero no me justifica el impulso del hombre a la aprehensión del ente. La motivación de esa aprehensión viene del primum cognitum, y la fuerza del sujeto se desarrolla en esa síntesis subjetiva que Fabro llama fe espontánea. En estos tres tipos de fe, la espontánea, la refleja, natural y la teológica, en estos tres tipos de fe hay una analogía. En las tres hay una presentación objetiva de una propuesta y la aceptación que nos permite conocer objetivamente todavía más, ¿sí? Entonces siempre hay como una propuesta y la fuerza del sujeto que me hace conocer más, aferro una realidad que supera la propuesta hecha. Y así, en esta síntesis espontánea natural, sí, está la propuesta de la coherencia entre el esquema y el dato del sentido externo, pero yo aferro el ente real, concreto, el existente. Entonces, cuando por la fuerza del sujeto llego a una verdad que supera la mera complementariedad de esquema y acto del sentido externo, ¿no? Entonces sí, hay una presentación, esquema, acto del sentido externo, pero yo por la fuerza que tengo a aprender el ente, supero esa mera complementariedad, por eso se da justamente una emergencia, y llego a una realidad que supera esa mera complementariedad, llego al ente. Bien, y lo mismo se da en la fe teológica, ¿no? Se me presenta la realidad, la propuesta de Jesús, y cuando yo la acepto, conozco a Jesús, pero lo conozco mucho más que en la propuesta, porque justamente la fe es una fuente de conocimiento objetiva, es fuente de conocimiento. Entonces, dos personas que se le presenta la propuesta de Jesús, ahora las dos conocen lo mismo, se le presentó la propuesta, pero la rechaza y la acepta. Que la aceptó conoce a Jesús mucho más que que lo rechazó, porque pasó a conocerlo mucho más profundamente, justamente por haberlo aceptado. Entonces, el que hace el acto de fe, arriba a un conocimiento mucho más profundo que el que no lo hace. No es que los dos conocen lo mismo, dice sí, dice no. No es simplemente decir sí o no. Es una fuente de conocimiento. Eso en la fe teológica. Bien, en esta síntesis espontánea, que Fabro llama fe espontánea, si les choca llamarlo fe, no lo llamemos fe, llamémoslo síntesis espontánea simplemente, pero pasa eso. Se presenta la coherencia entre el esquema y el acto del sentido externo, y por la fuerza del sujeto hacia la realidad, yo aprendo el ente real, que es mucho más que una mera coherencia entre esquema y acto del sentido externo. Entonces, esa síntesis subjetiva, porque la hace con la fuerza del sujeto, por esa fuerza de aprender la realidad, me lleva a un conocimiento objetivo, novedoso, emergente. Así, la propuesta en la síntesis de la fe espontánea es la coherencia del esquema con el acto del sentido externo. Propuesta, pero no fundamento. Por eso, percepción y pensiero no llega hasta lo último del acto cognoscitivo, ¿no? Le falta de dónde saca esa fuerza, del primum cognitum. Entonces terminamos haciendo una lectura integrada de percepción y pensamiento y dale ser existente. En percepción y pensamiento
la aprehensión de la existencia era constatada y fundada solamente a nivel de criterio de discernimiento, críticamente, pero no era auténticamente fundada, cosa que hace Deleuze el existente. Sí, me decía, coherencia, pero no, ¿de dónde sale la fuerza? Me decía, por coherencia yo aprendo la realidad, el ente como real, perfecto. Pero, ¿y de dónde saqué que hay una realidad y una ilusión? ¿Y cuál es la fuerza por la cual yo emerjo hacia la realidad? Todo eso no lo decía percepción y pensamiento. La inmediatez de los planos objetuales visto en percepción y pensamiento se prolonga en Deleuze el existente hasta la mediatez metafísica del primum cognitum. Justamente, como incorpora una nueva inmediatez, no es que en percepción y pensamiento no sabía que lo primero que se conocía era el ente, no es que no lo sabía, evidentemente Fabro tenía 10 años y ya había leído y sabía lo del primum cognitum, pero no lo incorpora en el análisis, ¿no? Entonces, a la inmediatez de los tres planos objetuales, Fabro en Deleuze el existente incorpora una cuarta inmediatez que es la del primo cognitum. Se prolonga entonces también la aplicación del principio de complementariedad y emergencia. El principio de complementariedad y emergencia exige que a la complementariedad de dos elementos ya dados se agregue un tercer elemento y una fuerza en el sujeto que justifique la emergencia. Y volvemos a repetir porque es importante. Hacia la complementariedad entre sensible propio y común se agregan los efectos, ¿sí? Me calma el hambre, el bebé, y los deseos del niño. Deseos de que ese hambre se calme. Y entonces a la mera coherencia y unidad entre el sensible propio y el común, la mera coherencia no hace surgir el sensible perache de mamá, sino por las satisfacciones repetidas y el deseo del niño de saciar su hambre. Análogamente, la aprehensión de la existencia no puede surgir por la mera coherencia o complementariedad entre el esquema perceptivo y la actuación de los sentidos externos, y se debe agregar la inmediatez del acto, ¿sí?, del primum cognitum, y el hambre de arribar al trascendental realizado. Por consiguiente, el último fundamento del conocimiento es una doble apertura infinita, objetiva y subjetiva. La trascendencia del ser en el ente, ya aprendida en el primo cognitum, la trascendencia objetiva, el ser se me presenta como trascendente, y la trascendencia subjetiva, la infinita apertura del alma que desea abrazar a Dios. Bien. Y así concluimos esta serie de videos, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.